Obtener un sistema tecnológico en la actualidad. Capítulo 546. Licencia por buen comportamiento. ¿Entonces todo es definitivo?, preguntó Rina, señalando la lista de personas elegibles para el sorteo de asistencia a su boda. Ah, espera, y hay una chica que me pidió un autógrafo cuando estaba en mi gira europea. Ahora que lo pienso, me pregunto si alguna vez resolvió el problema que le puse. Y Aaron miró a su alrededor y vio las extrañas expresiones de las otras personas en la mesa con él. De repente se dio cuenta de que lo que había dicho podía malinterpretarse y farfulló. ¿Ustedes? ¿Quién te crees que soy? Dios mío. Ella era la recepcionista cuando salí del hotel y me reconoció y me pidió un autógrafo. Eso habría sido todo, hasta que Nova revisó su información y descubrió que era una ingeniera talentosa, por lo que planteó una pregunta que, si la chica respondía correctamente, encontraría algunas recompensas de Nova. Se estremeció ante la frialdad que esperaba de Rina más tarde. Aunque estaba casi seguro de que simplemente lo estaban jodiendo, tenía la hundida sospecha de que dormiría solo esa noche. Todos guardaron silencio durante unos segundos, luego Sarah tosió en un intento de disimular su risa y el silencio se rompió cuando todos empezaron a reírse. Es decir, todos, excepto Aaron, que no estaba nada impresionado por haber sido el blanco de la broma. Lo hizo, señor. Actualmente es empleada de Hephaestus y fue una de las ingenieras que ayudó con los toques finales en los diseños de la ciudad fortaleza, dijo Nova en el contexto de las risas de los amigos de Aaron. Agréguela a la lista para tener la oportunidad de asistir a mi boda en persona, dijo Aaron. Sí, señor, respondió ella. Agregó a la niña a la lista y preguntó. Ella está en ella, señor. ¿Alguien más? Creo que deberían ser todos, ¿verdad?, dijo Aaron mientras recorría con la mirada a las otras personas en la mesa. Todos sacudieron la cabeza, indicando que estaban bien con las listas tal como estaban. Parece que todo está arreglado, dijo Rina con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Todos los que quería que asistieran a su boda ya estaban en la lista de invitados. Incluso a su padre, que todavía estaba en prisión cumpliendo su condena, se le concedería permiso para asistir a la boda. Era un privilegio que se extendía a todos los prisioneros que tenían buen comportamiento y no se enfrentaban a la ejecución por sus crímenes. Si eso es todo, entonces nos despediremos de ustedes dos tortolitos. Rina y yo tenemos un lugar donde estar que no arroja luz sobre tu mundo romántico, dijo Aaron con una sonrisa. Tomó la mano de Rina y salió de la habitación, dejando a Félix y Sarah con su pequeña burbuja rosa. Lo último que escuchó Aaron mientras salía de la habitación fue a Sarah preguntándole a Félix. Entonces, ¿cuántos hijos quieres? Rina se tapó la boca con la mano y soltó una risita cuando Aaron le lanzó el clip de sonido mientras caminaban por el pasillo. Y un helicóptero de aspecto peculiar aterrizó en lo alto de un lujoso rascacielos en Estambul, llamando la atención de todos los que lo vieron. En aquel helicóptero solo podía viajar una persona, y todos sabían quién era por el ostentoso sello imperial en sus puertas. El sello privado del emperador estaba encima del sello imperial, mostrado en toda su majestuosidad, y todos sabían lo que significaba con solo una mirada. Después de todo, lo habían visto más de una vez, y cada vez era una ocasión muy importante o algún evento que cambiaría la vida de muchas personas. Los peculiares helicópteros también fueron una especie de declaración de moda imperial. Aunque todos los vehículos introducidos por el imperio, procedieran o no de una de las compañías del emperador, estaban a su disposición, elegiría viajar en este estilo particular de helicóptero cada vez. No era el más avanzado, ni el más rápido, ni el más armado, ni siquiera el más lujoso. De hecho, era uno de los diseños más antiguos y había dejado de utilizarse desde la invención de las placas de gravedad. Sin embargo, lo que tenía a su favor era un hecho simple. El emperador del Imperio Terran parecía preferir usarlo. Bienvenidos a la Casa de la Esperanza, Su Majestad y Sus Altezas, dijo un hombre de ascendencia india mientras extendía una mano para dar la bienvenida a Aaron, Rina y Henry. No pareces muy feliz de verme, Jai. Incluso estás sudando un poco, dijo Aaron con una sonrisa. Para ser justos, Su Majestad, no nos informaron que llegaría hasta que estuvo aproximadamente a 1 minuto de distancia. Así que tuve que dejarlo todo y correr hasta aquí, se rió Jai Chakrabarti, director ejecutivo de la Fundación Coeus, sacando un pañuelo cuidadosamente doblado del bolsillo superior de su chaqueta y secándose el sudor de la frente con él. Bueno, ¿estás ocultando algo? Aaron sonrió. Desafortunadamente, Su Majestad, tendré que decepcionarlo. En primer lugar, no hay nada que ocultar, ya sea público o privado.
Entonces, ¿qué pasa con esa expresión espantosa, hombre? Relájate un poco, ¿quieres? Aaron le dio una palmada en el hombro. Necesitamos tiempo para prepararnos para darle la bienvenida, Su Majestad. Una visita sorpresa del emperador de toda la humanidad es probablemente lo último que esperamos en un día determinado. Hay cientos de niños viviendo aquí, Jai. Si no siempre está en condiciones que pueda ver sin previo aviso de mi llegada, eso simplemente significa que, en primer lugar, no es apto para que los niños vivan aquí. El tono de Aaron se volvió serio mientras continuaba. Entonces ¿es ese el caso, señor Chakrabarti? Entremos y podrá verlo usted mismo, Su Majestad, dijo Jai mientras señalaba el ascensor que los había estado esperando durante toda la conversación hasta el momento. Claro, vamos a echar un vistazo, ¿de acuerdo? Aaron tomó la mano de Henry entre las suyas y envolvió su otro brazo alrededor de la cintura de Rina, luego siguió a Jai hasta el ascensor mientras la égida de su emperador se lanzaba desde el aire por toda el área, haciendo de ese vecindario en particular uno de los lugares más seguros de la Tierra. Aaron, Rina y Jai estaban conversando en una habitación llena de juguetes, tapetes de juego y pequeños escritorios. 3 de sus paredes estaban decoradas con arte infantil en formas y colores primarios brillantes, y una pantalla digital adornaba una pared. El sonido de los niños jugando llegaba desde las ventanas. Hemos establecido presencia en todas las ciudades del mundo después de finalizar la última ronda de renovaciones. Todavía estamos negociando con los ciudadanos para comprarles terrenos para que podamos construir nuestras propias escuelas, pero eso está tomando más tiempo del que esperábamos inicialmente. Es posible que tengamos que seguir utilizando los edificios renovados hasta que se completen las ciudades fortificadas, ya que ahora somos responsables de poco menos de 100 millones de niños huérfanos en todo el mundo y los lugareños están poniendo obstáculos en nuestras negociaciones de adquisición. Dijo Jai, su tono era una mezcla de satisfacción y frustración. El número total de niños atendidos por la Fundación Coeus los convertía en el orfanato privado más grande del mundo, algo de lo que Jai definitivamente estaba orgulloso. Bajo su cuidado estaban más del 95% de los huérfanos menores de 18 años del mundo. Y en los últimos años la fundación había estado funcionando, el número era aún mayor y los OP alumni ya habían comenzado a contribuir con su parte al buen trabajo. Siendo hecho. ¿Cuánto gastamos cada año en todo el programa House of OP? Preguntó Aaron. Debido a los estrictos requisitos de calidad que usted exige específicamente, todo llega a alrededor de 100.000 millones de END mensuales, o 1,2 billones de END al año, más o menos. A veces menos, a veces más, realmente depende de gastos únicos como compras grandes o construcción, para los cuales siempre utilizamos contratistas locales. La cifra de 1,2 billones solo representa los costos regulares, como el mantenimiento de edificios y jardines, los salarios de matronas, maestros y profesionales de la salud, garantizar la seguridad de nuestros campus y alimentos, entre otras cosas. Al principio, Jai se había sentido algo abrumado por la gran cantidad de personas con las que trabajaba como parte de la Fundación Coeus. Después de todo, puede que haya nacido rico, pero nunca antes había manejado tanto dinero. Sin embargo, pronto superó su bloqueo mental, lo cual fue algo bueno. Después de todo, ese 1,2 billones era simplemente uno de los proyectos de los que era responsable su fundación. Si es solo esa cantidad, no hay problema con su gasto. No escatime en cosas para mantenerse por debajo de su presupuesto. Solo necesita presentarse al programa House of OP si sus gastos cruzan el umbral de los 2 billones. Además de eso, necesitaré un informe de auditoría en los libros, pero debajo de eso, Aaron hizo un gesto con la mano, considérelo caja chica. Lo tendré en cuenta, dijo Jai, sorprendido. Le preocupaba que Aaron pudiera estar molesto por el gasto y había estado preparado para luchar para mantener los fondos disponibles, por lo que la indiferencia real en la respuesta del emperador lo dejó sintiendo que todo su tiempo de preparación habría sido mejor invertido. Perros de alimentación. Así que comencemos el recorrido, dijo Jai mientras se levantaba y señalaba respetuosamente la puerta del salón de clases en el que se encontraba el grupo. El rostro de Rina estaba lleno de emoción ya que no podía esperar más para pasar tiempo con los niños. Y en cuanto a Henry, para empezar no había estado allí. La suya era una de las voces risueñas que entraban por la ventana desde el patio de recreo. Y 5 horas después. Hasta que nos volvamos a encontrar, Su Majestad, dijo Jai mientras él y algunos de los trabajadores se despedían de Aaron. Henry se había agotado y estaba dormido, a cuestas de Aaron y babeando sobre su hombro después de 4 horas seguidas de jugar con sus nuevos amigos.
Disfruté la visita y parece que el príncipe Enrique también. Así que lo más probable es que volvamos a visitarlo en el futuro, o al menos el príncipe Enrique lo hará, respondió Aaron mientras cambiaba la posición de Henry para limitar un poco la baba. Rina también parecía haber disfrutado mucho de su tiempo en la Casa de la Esperanza, dada la brillante sonrisa en su rostro cada vez que Aaron la veía. De nada, su majestad, dijo Jai con sinceridad en su voz, luego se volvió hacia Rina. Sus altezas también son bienvenidas, los niños realmente disfrutaron tenerlos aquí. Lo tendremos en cuenta, señor Chakrabarti, dijo Aaron, y luego abordó el helicóptero que lo esperaba, que partió inmediatamente. Tú también pareces cansado, le dijo Aaron a Rina mientras recostaba a su hermano pequeño en un asiento reclinado y lo ataba. Deberías tomar una siesta. Lo haré, en un momento. Primero, sin embargo, debo admitir que tengo bastante curiosidad sobre el proyecto House of Hope y tengo algunas preguntas. Pregunta. Sé que odias a las personas que viven vidas desfavorecidas cuando no es necesario, así que esa es probablemente la razón principal por la que estás gastando todo este dinero para criar huérfanos. Pero no puedo evitar preguntarme si tú también tienes motivos ocultos, así que, ¿los tienes? Preguntó sin rodeos. ¿Por qué debería dejar que las preguntas la coman por dentro cuando sabe que Aaron siempre daría respuestas honestas a cualquier pregunta que ella le hiciera? Él tampoco la juzgaría nunca, un lujo que ella apreciaba mucho después de haber crecido en una familia adinerada donde el juicio era la única constante. Aaron sonrió y respondió. Sí, hay un plan, aunque su realización depende de un cambio específico en las circunstancias recientes de la Tierra. Así que dígalo, señor, ¿qué está tramando esa mente tortuosa suya? Preguntó, la curiosidad había reemplazado por completo la fatiga en su mente. En lugar de responderle abiertamente, Aaron simplemente preguntó, ¿cuál es el límite de edad de las personas en el programa? Desde el nacimiento hasta los 18 años, como cualquier otro orfanato, los ojos de Rina se abrieron cuando se dio cuenta del plan de Aaron a partir de la pregunta que le hizo. ¿Estás planeando lo que creo que estás planeando? Aaron simplemente sonrió y acercó su cabeza para que descansara sobre su hombro. Aaron asintió. Es exactamente lo que piensas, dijo. El fenómeno del despertar no ha terminado, y cuando las personas alcancen las primeras etapas de la pubertad, el tiempo comenzará a correr también para su eventual despertar. Afortunadamente, sin embargo, el proceso será mucho más sencillo ya que no será tan abrupto como lo fue el primer despertar. Entonces, para evitar que los huérfanos que pronto despertarán, se adelantó el plan de la Casa de la Esperanza y se convirtió en el eje principal de las actividades de la Fundación Coeus. Guiaremos a los recién despiertos a través de su fase de crecimiento y los trasladaremos sin problemas a academias de héroes a medida que alcancen la edad del despertar. Esto tiene un doble propósito. Primero, evitará que su desesperación los lleve a una vida delictiva y, segundo, los guiará a trabajar para el imperio en lugar de convertirse en parte de fuerzas privadas en manos de no ciudadanos. Antes del despertar masivo del 3%, ya habíamos hecho planes para el proyecto Casa de la Esperanza, pero en ese momento, estaba destinado a criar generaciones de personas que serían acérrimos leales al imperio. Los criaríamos, les enseñaríamos y los capacitaríamos para trabajar en cualquier sector que los necesitáramos, pero eso se volvió inviable después de que la densidad de maná alcanzó una masa crítica. Aaron dejó de hablar y esperó a que la mente de su prometida se pusiera al día. Era una mujer muy inteligente e ingeniosa, pero el cansancio deja en ridículo a los mejores. Sigilosamente talló una runa refrescante en el aire y la presionó contra ella, despejando la niebla de su mente, luego esperó su respuesta. El silencio se prolongó por un momento mientras el rostro de Rina se contraía pensando. Luego finalmente preguntó. Dijiste que había otras razones. ¿Qué son? En aquel momento, el desempleo iba en aumento, especialmente entre las personas sin educación. Si no hubiéramos hecho algo para combatirlo, habría conducido a una caída en picada irrecuperable hacia otra depresión económica. Así que, como parte de eso, ampliamos el personal de todos nuestros programas que se llevaron a cabo a través de la Fundación Coeus. Con una proporción de personal por niño de 1 a 5, eso proporcionó 20 millones de puestos de trabajo a personas de buen carácter, convicciones firmes y moral sólida solo a través del programa Casa de Esperanza. La mayoría de ellos trabajan como cuidadores y han recibido un curso intensivo sobre educación infantil, pero también contratamos a muchas personas que fueron despedidas en los campos de la atención médica, así como a ex miembros del personal del orfanato de todo el mundo.
Incluso llegamos a asegurarnos de que cada casa de la esperanza que construyéramos o renováramos fuera multicultural para ayudar a romper el ciclo de ignorancia que conduce a problemas como el racismo y el sexismo. También nos centramos en reclutar miembros del personal que habían perdido a sus propios hijos, ya sea por abortos espontáneos u otros incidentes más violentos. El objetivo es educar a los niños para que sean moralmente rectos y rectos en sus convicciones, y firmes en su determinación de hacer el bien en beneficio de la humanidad. Después de todo, Aaron y Jay estaban invirtiendo en el futuro, criando a estos niños para que fueran piezas de dominó en una larga cadena, cuyo buen comportamiento y voluntad de luchar contra la injusticia construirían un mejor ambiente para la humanidad en su conjunto desde cero. Sería un cambio generacional y, como tal, sería más sólido que cualquier cosa que el imperio pudiera imponer a la gente desde arriba hacia abajo. Si quieres cambiar el mundo, primero debes cambiar a los niños. Dicho esto, no obligaremos a nada a los niños. En cambio, los guiaremos y separaremos el trigo de la paja a través de múltiples evaluaciones. Ninguno de nosotros es tan inmaduro como para creer en la bondad inherente del hombre o alguna tontería como esa. Algunos niños, a pesar de los mejores esfuerzos de sus tutores, son simplemente irredimibles. Así que separaremos sutilmente a esos niños del resto y les brindaremos una educación que los aliente a encontrar un lugar donde puedan expresar su naturaleza sin ser castigados por hacerlo. ¿Cómo Ares? Rina intervino. Después de todo, en la mayoría de las situaciones, un incendio provocado, un asesinato y un atentado provocarían que uno fuera a prisión. Pero en el ejército, esas mismas acciones harían que esas mismas personas fueran recompensadas con medallas y gloria. En efecto. Aaron sonrió. Los manipularemos sutilmente para que se unan a nuestro ejército, donde también se utilizarán sus talentos. A lo largo de los años que se criaron en la Casa de la Esperanza, nunca, ni una sola vez, dejarán de ser monitoreados, y todas sus acciones y talentos determinarán su futuro. E incluso si solo una minoría de ellos se une al gobierno imperial, vale la pena. Además, la alternativa es que acaben en la calle o como víctimas de la prostitución forzada, talleres clandestinos, granjas de órganos. La lista de posibles malos finales para los huérfanos continúa, especialmente aquellos que han sido recogidos por personas turbias y corruptas. Orfanatos con fondos insuficientes que dependen de donaciones poco fiables o de consorcios criminales que los respaldan. El programa House of Hope es un sistema de orfanato cerrado que no permitirá la adopción ni la crianza externa de los niños que criamos en él. En todo caso, es más bien un internado para todas las edades, donde los cuidadores cuidan de los niños cuidan de los más pequeños, y a todos ellos se les da lo mejor de lo mejor cuando se trata de brindarles las herramientas para llevar una vida exitosa y feliz una vez que sean mayores y se conviertan en OP Alumni. Ahora tengo mucha curiosidad por ver cómo los llamados OP Alumni influyen en el imperio en el futuro, dijo Rina con una sonrisa. En la actualidad, el imperio se mantenía unido mediante saliva, chicle y alambre para embalar, gracias al abrumador poder militar y la destreza tecnológica de Aaron. Nadie fue tan tonto como para pensar que todos los ciudadanos imperiales habían estado completamente dispuestos cuando se unieron al imperio. Estaban simplemente en esto, ya sea en busca de los beneficios ofrecidos a los ciudadanos imperiales, o por temor a la pesadilla distópica que sentían que sufrirían los no ciudadanos una vez que las ciudades fortaleza estuvieran completas y las dos sociedades finalmente separadas por completo. Por lo tanto, criar a sus propios seguidores imperiales fue un golpe maestro de planificación por parte de Aaron y mostró su visión de futuro. A medida que pasaba el tiempo, se hacía más obvio que el Imperio Terran sobreviviría por mucho tiempo a su fundador y primer emperador, y Rina, cuya curiosidad finalmente fue saciada, cerró los ojos y se quedó dormida. En algún lugar del sistema solar. Un asteroide del tamaño de una de las lunas de Marte flotaba solo en órbita alrededor del Sol, en toda su majestuosidad. Antiguamente una roca cubierta de polvo cósmico, había sido completamente trabajada y se había cortado la mitad, dejando una superficie plana sobre la que crecía una enorme torre de atraque. La mitad que quedaba todavía era roca natural, aunque la capa de polvo cósmico había sido barrida, dejando la superficie limpia, mientras que la torre de acoplamiento estaba hecha de una aleación de acero Hadfield gris oscuro, como lo estaba la mayor parte del hardware del Imperio en el espacio. En un estudio de contrastes, la mitad natural del asteroide estaba oscura, mientras que la torre de atraque estaba brillantemente iluminada con brillantes luces intermitentes y carteles pintados que destacaban las distintas bahías de atraque de diferentes tamaños. Nota del editor. Imagen Omega, de Mass Effect 2.
Puesto avanzado 134, este es ISAF, 34, 33, 98 sobre aproximación adelantada, solicitud de carril de aproximación y asignación de atraque, informó el capitán de una embarcación de 1 kilómetro de eslora. Puesto avanzado 134 copias solicitando carril de aproximación y asignación de atraque. Llegue a empuje 0 y prepárese para la inspección, 34, 33, 98, respondió la torre. Entendido, llegando a 0 empuje y extendiendo la alfombra de bienvenida, 134. 34, 33, 98 fuera. Una luz amarilla brillante brilló desde la punta de la torre de atraque en el puesto imperial y destelló sobre el buque de exploración. Se volvió verde y las comunicaciones volvieron a cobrar vida. Bienvenido al puesto avanzado 134, 34, 33, 98. Estás asignado al anillo de atraque 7, al atraque 71 alfa. Tenga en cuenta que usted y su tripulación estarán sujetos a la autoridad de Ares mientras estén atracados y que la mayor parte del puesto avanzado está restringido al personal civil. Los intrusos serán tratados oportunamente. Con eso fuera del camino, disfrute de su permiso en tierra y feliz año nuevo. Puesto avanzado 134 fuera. Y dentro de ISAF, 34, 33, 98. A pesar de pasar más de 6 meses en el espacio profundo, la belleza no se ha desvanecido, pensó la capitana Kim Miller. Nunca había imaginado que sería capaz siquiera de viajar a la órbita, y mucho menos al espacio profundo del sistema solar, y había abandonado sus sueños de infancia cuando cumplió 30 años. ¿Quién hubiera imaginado que, 11 años después, estaría al mando de una enorme nave espacial supervisando el procedimiento de acoplamiento con una estación espacial que solo podría haber surgido del sueño febril de uno de los autores con los que creció leyendo? Definitivamente ella no, eso era seguro. Timón, alinéanos para atrapar y retroceder el empuje a menos 1500 FPS relativos, ordenó. Sí, señora, alineándolo y preparándolo para la maniobra de captura, respondió el timonel. El oficial ejecutivo del barco, Dennis Campbell, se quitó las arrugas imaginarias de su uniforme mientras permanecía junto al capitán y contemplaba la pantalla en el mamparo de proa del puente. Creo que nunca me acostumbraré a esto, dijo. Quiero decir, una cosa sería si todos los puestos de avanzada se construyeran según una plantilla estándar, pero, hemos visitado un promedio de un puesto de avanzada cada 2 semanas y todos tienen su propio carácter. ¿No es asombroso, capitán? Informe de situación, señor Campbell. Guarde las observaciones para cuando no estemos atracando un barco de 1 millón de toneladas en un puesto avanzado del tamaño de Deimos y concéntrese en la tarea que tiene por delante, reprendió el capitán. Sí, señora. Todas las estaciones están en verde y autorizadas para la captura, informó el Shaw, sintiéndose escarmentado. El capitán Miller tenía razón. A pesar de que era un procedimiento de rutina, habían experimentado suficientes fallas potencialmente catastróficas durante su entrenamiento en la simulación para saber que necesitaban el 100% de su concentración al realizar el complejo procedimiento de alineación y captura. Nota del editor. Cuando se acopla a un objeto en movimiento que está en órbita en el espacio, la nave que atraca comienza el procedimiento antes que el objeto al que se está acoplando. Luego llega a una velocidad relativa 0, la misma velocidad que el objeto que está acoplando. Y alinearse con el puerto de atraque antes de reducir la velocidad y dejar que el objeto más grande los alcance antes de finalmente atracar. Por lo tanto, hagan fila y atraparán. El capitán Miller reconoció el informe y luego preguntó. 3:98, ¿alguna actualización sobre nuestro horario? No, señora. No hay nada en la base de datos en este momento, solo una semana de permiso en tierra para las celebraciones de Año Nuevo y una nota para asistir a una sesión informativa en la estación aquí en el puesto avanzado 134, respondió la IA del barco. Parece que esta vez tenemos un permiso adecuado para bajar a tierra, no solo un ciclo de reabastecimiento de combustible y reacondicionamiento, dijo emocionado el ingeniero del barco, Scotty. No importa cuál fuera su nombre antes de unirse a la Agencia Espacial Imperial, todos los ingenieros de las naves se llamaban Scotty, al igual que todos los médicos de cada rama del ejército se llamaban Doc. Scotty se había sumado a la peligrosa misión de exploración por 2 motivos. La primera fue la curiosidad. Simplemente quería saber qué había ahí fuera y si chocaría en la noche o sería como sumergirse en una olla de oro. Y la segunda razón eran las generosas bonificaciones que podía ganar, bonificaciones que le ayudarían en gran medida a mantenerse a sí mismo de una manera a la que le gustaría acostumbrarse.
Después de todo, la estricta regulación bajo la que todavía estaba el imperio mientras su incipiente economía crecía hasta un punto en el que sería viable de forma independiente aseguró que 500 End fueran suficientes para sobrevivir en el imperio. Pero había un enorme abismo entre sobrevivir y prosperar, y deseaba desesperadamente salvar esa brecha saciando su curiosidad. Sería matar dos pájaros de un tiro. Al ingresar al programa, pensó que sería más peligroso de lo que había demostrado en la práctica real. Las únicas veces que había muerto fueron todas en los simuladores, donde los instructores de la tripulación los arrojaban a una situación desesperada tras otra, esperando que fallaran para poder castigarlos después. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a tener éxito y su número de éxitos aumentó hasta que fueron asignados a un barco de exploración. Por lo tanto, lo tomó por sorpresa lo fácil que era el trabajo de ingeniero de barco gracias a los robots de mantenimiento automatizados y los enjambres de constructores a su disposición. Las únicas ocasiones en las que tendría que intervenir serían cuando las múltiples capas de dispositivos de seguridad fallaran y lo dejaran como el único baluarte entre una misión exitosa y un fracaso que llevó a que algunos, si no todos, los miembros de la tripulación murieran miserablemente cuando todos los sistemas fallaron. Se hundió y el barco se volvió holandés. Supuso que esa era la razón que justificaba los cuantiosos bonos que le pagaban. El riesgo de la exploración espacial era mínimo, pero muy, muy real. Entonces, ¿resolviste algo? Le preguntó a Scotty el oficial de comunicaciones, el teniente Pérez. Ni una maldita cosa, respondió Scotty, claramente frustrado. El imperio es más de lo que parece en la superficie. Scotty tenía casi 60 años y había pasado los últimos 30 de su vida en la vanguardia de la ingeniería como profesor emérito del MIT. Luego fue una de las primeras personas en graduarse con éxito de la carrera de ingeniería del programa de capacitación de la Agencia Espacial Imperial, lo que lo convirtió en uno de los ingenieros más calificados de la Tierra. Pero a pesar de todo eso, todavía no tenía idea de cómo diablos el imperio había construido tantos puestos de avanzada en todo el sistema solar, cuando apenas un año antes, el hombre apenas había puesto un pie en la luna. Y para colmo, no se había filtrado ni una pizca del programa espacial del imperio. Ni los puestos de avanzada, ni los barcos, ni siquiera las máquinas utilizadas para construir los puestos de avanzada y los barcos o las herramientas utilizadas para construir las máquinas mismas. Su curiosidad innata lo estaba matando por completo. Parece que necesitas una autorización de seguridad más alta, amigo. Sí, claro que parece así, ¿no? Scotty suspiró y dejó caer los hombros. Sabía la dificultad de aumentar las autorizaciones de seguridad y cuánto tiempo llevaba el proceso, ya que se había sometido a investigaciones de seguridad en los niveles más altos durante su carrera en el MIT. No te vas a rendir, ¿verdad? Estás aquí arriesgando tu vida para saciar tu curiosidad, así que no puedes rendirte ahora. Dijo el teniente Pérez. No, no me voy a rendir. Estaba pensando en el proceso de ascender en la cadena de autorizaciones de seguridad. En este momento, soy solo una pequeña mota de polvo en comparación con los verdaderos protagonistas del imperio. Y ganarse la confianza lleva mucho, mucho tiempo. Estuve en el MIT durante 20 años antes de que finalmente me involucrara en un proyecto ultra secreto, y eso ni siquiera era autorización de palabras clave o cartas. Y ahora, con nuestra esperanza de vida prácticamente duplicándose, ¿quién sabe cuánto tiempo me llevará volver a subir de rango? Scotty explicó en tono resignado. Ahora que lo mencionas, me pregunto cómo va a afrontar el imperio la jubilación. Solía ocurrir que la gente podía jubilarse al poco de cumplir los 60 años y luego pasar sus últimos años atiborrándose de los frutos de sus trabajos anteriores. Pero ahora, con la esperanza de vida promedio disparándose a 200 años, y la dilatación del tiempo en la simulación duplicándose, ¿te imaginas cómo reaccionará la gente cuando se dé cuenta de que tiene que trabajar durante cientos de años antes de la edad de jubilación? Ja. La gente se rebelará por completo cuando esa información en particular llegue a su destino. El oficial de comunicaciones se estremeció cuando a todo su cuerpo se le puso la piel de gallina. Estoy seguro de que los poderes fácticos ya han pensado en eso. Después de todo, han pensado en todo lo demás, así que dudo que haya algo que dos motas de polvo como nosotros puedan aportar. Scotty suspiró de nuevo. El comandante Campbell notó que el oficial de comunicaciones y el ingeniero charlaban alegremente en lugar de prestar atención a su trabajo y les lanzó una mirada a los dos hombres. Se pusieron rígidos por un momento, luego volvieron a sus consolas, mirándolos y realizando las tareas de último minuto en preparación para la maniobra de captura.
Los demás en el puente también lo notaron y volvieron su atención a sus respectivas tareas mientras el puesto avanzado los alcanzaba lentamente, en relación con su posición. El tiempo pasó hasta que la IA del barco anunció. Se acerca el límite del Volter, informa el estado de la maniobra de captura. Todos los oficiales del puente hicieron sus comprobaciones finales y señalaron que estaban preparados. Al timón, lleve nuestra velocidad a menos 50 FPS relativos, ordenó el capitán Miller, luego activó la IA de la nave para anunciar la inminente finalización del atraque. Todas las luces en la nave de exploración se atenuaron a un amarillo suave y sonaron 3 tonos de alerta cuando la IA anunció. Todos, prepárense para atracar. Repito. Todos, prepárense para atracar. El anuncio se reprodujo 3 veces consecutivas y luego comenzó la cuenta regresiva. Atracando en 10, 9, 8, 1, atraque completo. Bienvenido al puesto avanzado 134. Y, maldición. Me pregunto qué carajos se esconden aquí, bloqueando el acceso a más del 90% de la base. Y uno de los más grandes que hemos visto también. Dijo un miembro de la tripulación molesto mientras cargaba su bolso de lona por la rampa de embarque del barco. Estaba buscando en el mapa las instalaciones de descanso y descanso del espacio de carne que seguramente estarían en cualquier lugar donde estuviera la gente. Tenía que admitir que el imperio realmente tenía un don a la hora de diseñar espacios que hicieran que la gente se sintiera cómoda, con una estética general que era una mezcla de diseño minimalista de alta tecnología y naturaleza. La mayoría de la gente asumiría que todos los espaciales querrían ir inmediatamente a un bar, emborracharse y encontrar una cita antes de esconderse con botellas de licor y botellas para lamer cuando estén de permiso en tierra, pero el tripulante ordinario Sánchez no está de acuerdo. Lo que más querían los espaciales cuando fueron liberados de sus diversas latas era la sensación de no estar en una puta lata. Beber y follar quedaron en segundo y tercer lugar, o tal vez fue invertido y quedó en tercer y segundo lugar, pero el primer lugar, por mucho, fue definitivamente un espacio abierto normal que olía a cualquier cosa. El imperio tenía muy buena tecnología, claro, pero había algo en el olor del hogar que más extrañaban en los barcos donde el aire se reciclaba a la perfección y no había ningún olor. Era como esos estudios de psicología que hablaban de meter a personas en cámaras anecoicas y que eventualmente se volvían locas porque no podían escuchar el sonido de su propia voz reverberando en las paredes que los rodeaban. Pero lo que los espaciales pasaron por alto no fue el sonido. Bueno, tenían de sobra. ¿Pero huele? Sí, extrañaron los olores. El compañero de litera de Ox Sánchez lanzó un suspiro de molestia ante la repetición de la queja de su litera. Cada vez que atracaban en un puesto de avanzada, siempre era la misma maldita queja. Lo único diferente fue que parte del puesto de avanzada se consideró fuera del alcance de la tripulación. Es una puta base militar, por Dios. ¿Esperas una maldita alfombra roja? Él se quejó. Vete a la mierda, Flores. Déjame quejarme en paz, imbécil, espetó Ox Sánchez. Ox Flores cerró los labios y se dirigió al transbordador de tránsito rápido de la base en silencio. El resto de la tripulación que había sido liberada para salir a tierra en su grupo intercambió miradas y todos tomaron la misma decisión que Flores. Simplemente ignorar a Sánchez y él desaparecería en el fondo. Al vivir en espacios reducidos, la tolerancia y el silencio contribuyeron en gran medida a evitar que los conflictos se intensificaran. Y con un capitán y un shot tan duros, nadie quería ser llamado al mástil de un capitán. El capitán Miller y el comandante Campbell habían permanecido a bordo del ISAF 34, 33, 98, esperando que llegara la hora de su reunión. Todo iba a buen ritmo, ya que sería difícil para cualquier fuerza imperial adelantarse o retrasarse gracias a la IA en segundo plano que garantizaban que los trenes llegaran a tiempo. No tuvieron que esperar mucho antes de recibir una notificación con un enlace a una sala de reuniones virtual. Cuando iniciaron sesión, se encontraron en una gran sala estilo anfiteatro que resultaría inmediatamente familiar para cualquiera que hubiera asistido a la universidad antes. Una sala de conferencias. Sentados a su alrededor había cientos de capitanes de barcos y oficiales ejecutivos. Nadie hablaba. Todos simplemente se saludaban con la cabeza cuando hacían contacto visual con otra persona. Pero el silencio no duró mucho antes de que Wang Wei, el jefe de la Agencia Espacial Imperial, apareciera en el escenario frente al salón. El administrador Wang era un hombre chino de mediana edad con cabello canoso y porte regio, vestido con el uniforme utilitario de la flota de exploración, un par de pantalones negros con ribetes azul claro a los lados y un abrigo ajustado y hecho a medida con ribetes azules a juego. Nota del editor.
Si está interesado en ver cómo se ven los uniformes, son muy similares a los uniformes de las novelas Honorverse de David Weber, específicamente a los de la Royal Manticoran Navy. La diferencia es que los uniformes de esta novela carecen de destellos en los hombros, insignias de rango, premios y cualquier tipo de tocado. Todo lo que normalmente se mostraría en un uniforme se muestra en realidad aumentada. Todos se pusieron de pie y saludaron al administrador Wang, quien devolvió el saludo con una leve reverencia y dijo: por favor, tomen asiento. Hay mucho que cubrir en la reunión de hoy y no mucho tiempo para hacerlo. Para darles primero la parte importante. La ISA está a punto de emprender una misión que es de suma importancia para la especie humana. Ustedes, damas y caballeros, serán el primer grupo de humanos en pasar la heliopausa y participar en actividades extrasolares. Exploración. Como flota semimilitarizada, todos habéis recibido el mismo entrenamiento que los regulares de la flota espacial Terran y habéis heredado su profesionalismo y tradición. Solo te falta el armamento pesado que el TSF tiene en abundancia. Claro, cada uno de ustedes lleva un pequeño contingente de soldados Ares para defenderse de posibles atacantes, además de actuar como guardias para los equipos de investigadores enviados a la superficie de los planetas. Incluso tienes un fantasma asignado como especialista general. Pero sus cruceros de exploración se limitan principalmente a baterías defensivas y un solo arma que solo es efectiva contra objetivos estacionarios o viable en el rango de combate con cuchillos. El administrador Wang hizo una pausa y notó que la mayoría de su audiencia se había quedado boquiabierta y con los ojos vidriosos. Sin embargo, era cierto. La flota de exploración estaba increíblemente ligeramente armada. Tenían algunos MK. Shix cañones Titan Surat, una versión actualizada del MK. Shiv la ira del titán, que había demostrado su eficacia en Islamabad y Delhi, además de en Faisalabad y Bhopal. El MK. Shix, sin embargo, había sido diseñado específicamente para su uso en el duro vacío del espacio, especialmente para eliminar posibles peligros ambientales de su camino. También tenían un cañón híbrido de montaje espinal capaz de liberar corrientes de partículas cargadas o cambiar al modo de cañón helicoidal para bombardear objetivos grandes. Sin embargo, el alcance del haz de partículas era limitado y el cañón helicoidal solo era capaz de acelerar proyectiles hasta 0,29 c. Y cualquier objetivo en movimiento capaz de realizar viajes interestelares también sería capaz de esquivar proyectiles lentos como esos. Se tomó la decisión de que el armamento principal de la flota de exploración se basara en energía por varias razones, principalmente la precisión. Las balas de Coilgun eran extremadamente dañinas, si impactaban, pero ese era un sí tremendamente grande. Para que fuera efectivo, sería necesario llevar a cabo un ataque de saturación, y eso tenía implicaciones en las que Aaron no quería ni siquiera pensar. Después de todo, cualquier bala de cañón helicoidal de suficiente tamaño y velocidad para derribar una nave enemiga eventualmente se convertiría en el Chicxulub de otro planeta, arruinando efectivamente el día de alguien, en algún lugar, en algún momento. Tal vez serían horas más tarde, o tal vez 10.000 años después, pero la única garantía cuando se trata de armas de proyectiles en el espacio es que esos proyectiles siempre impactarán en algo. Sir Isaac Newton siempre ha sido, sigue siendo y será por siempre el hijo de puta más mortífero del espacio. El administrador Wang consideró que los asistentes a la sesión informativa deberían haber digerido sus declaraciones anteriores y continuó. Como resultado de la falta de capacidad de combate de sus naves frente a una galaxia potencialmente hostil, han llegado órdenes desde arriba de que deben ser escoltados por el primer grupo de la Armada Espacial Terran en graduarse del entrenamiento. Y la sesión informativa de hoy es para brindarles una descripción general de los barcos TSF regulares y sus capacidades ofensivas. Primero, hablemos de armas. Tu flota está armada principalmente con armas de energía, que se consideran armamento secundario en el TSF. Aunque la coherencia del haz no es un tema que requiera atención en el vacío del espacio, los requisitos en términos de generación de energía y condensadores son simplemente demasiado altos para el combate espacial a distancias que podrían medir hasta millones de kilómetros. Por tanto, el armamento principal de los buques de la TSF son los misiles. Los misiles tienen una capacidad de alcance extremo con un diseño de múltiples etapas, son sigilosos y capaces de realizar maniobras para aumentar su precisión. También pueden llevar diferentes ojivas, que van desde contramedidas electrónicas que ciegan a los objetivos hasta bombas multidireccionales. Ojivas láser de rayos X bombeadas y más. También llevan sofisticados sensores y trajes de orientación, además de estar equipados con robustas contramedidas electrónicas, ECM.
Pero lo más importante es que se pueden detonar mediante comando para evitar daños colaterales, a diferencia de las balas tontas disparadas con pistolas helicoidales y otras armas cinéticas. El administrador Wang recorrió con la mirada a los capitanes en los asientos de la sala de conferencias y se detuvo, ya que lo que tenía que decir a continuación tendría que ser expresado exactamente correctamente. Respiró hondo y cerró los ojos, luego exhaló, volvió a abrir los ojos y continuó. Tengo que notificarles ahora que la información que estoy a punto de revelar a continuación está clasificada como ultra secreta, palabra clave GROJ 1655-40. Todos ustedes han sido autorizados preliminarmente para recibir la información, en caso de que decidan aceptarla. Si no acepta su nuevo nivel de autorización, cierre sesión en la sesión informativa ahora. Se paró erguido en medio del escenario de la sala de conferencias, esperando con los ojos cerrados el procedimiento de cierre de sesión de 5 minutos, en caso de que alguno de los capitanes o comandantes decidiera no aceptar el resto de la sesión informativa. Después de la espera de 5 minutos, el administrador Wang abrió los ojos y recorrió con la mirada a la multitud que recibía su informe. Veo que ninguno de ustedes se ha ido, dijo. Bien. El Imperio también ha desarrollado recientemente una nueva ojiva. Apodada la bomba de agujero negro, es exactamente lo que dice en la lata. Un condensador de gran tamaño y un generador de gravedad artificial atados a un motor de cohete. Cuando se detona, crea un agujero negro de corta duración, aunque altamente destructivo, en un área pequeña. Por cierto, pequeño es un término relativo. Y la única razón por la que se les informa de su existencia ahora es que no queremos que pregunten sobre ello más adelante, cuando se encuentren en entornos potencialmente hostiles e inseguros, continuó con el tema de las armas para mientras explicaba cada uno de ellos en detalle, finalizó esa parte de su informe preguntando. ¿Alguna pregunta? Nadie en la sala de conferencias tenía ninguno. Al menos no sobre las armas de la EF y la TSF, pero ya les habían enseñado a no hacer preguntas que no fueran relevantes para el tema sobre el que estaban siendo informados. ¿Ninguno? Excelente, confirmó Wang Wei, luego pasó a otro tema. Las naves que escoltarían y respaldarían a las naves de la flota de exploración en este paso trascendental en el viaje de la humanidad entre las estrellas. Los barcos de la TSF y sus hermanos semimilitarizados, la flota de exploración, todavía estaban separados por categoría y función, al igual que la armada Poseidón. Desde la enorme ciudad nave hasta la humilde corbeta, cada clase de nave jugó un papel necesario en la flota espacial Terran. Las naves urbanas fueron diseñadas para transportar colonias de semillas enteras consigo, incluidas decenas de miles de pasajeros civiles, miles de soldados ares y todo el equipo necesario para iniciar una colonia en cualquier mundo habitable que descubriera la flota de exploración. En sus cavernosas bodegas, también podían transportar flotas enteras de TSF y, para ahorrar masa de reacción y desgaste de los barcos de TSF en operaciones rutinarias, actuaban como buques de mando y control centrales durante las acciones de combate y transportaban buques hacia y de las batallas. Con decenas de kilómetros de diámetro, las naves en forma de disco serían los buques insignia que llevarían la bandera del Imperio Terran a fronteras distantes. La siguiente categoría de buques en términos de tamaño fue la embarcación auxiliar con drones. Con una extensión de 3 kilómetros de proa a popa y 1,5 kilómetros de ancho en su punto más ancho, los buques alargados en forma de punta de flecha llevaban un complemento de decenas de miles de drones, cada uno armado con cañones de plasma. Los drones eran en su mayoría desechables y básicamente eran solo motores con un arma atada a ellos, diseñados para atacar a las naves enemigas y destrozarlas con bolas de plasma. Un poco más pequeños que los drones eran los acorazados con forma de tiburón martillo. Los investigadores de Lab City habían debatido durante décadas antes de decidirse por el diseño del tiburón martillo. Evitando los tradicionales armamentos de costado, los gigantescos acorazados tenían 2 kilómetros de largo, 1 kilómetro de ancho, y su proa era perpendicular al resto del barco y estaba densamente equipada con lanzadores de misiles. Los acorazados Ameread eran capaces de lanzar hasta 10.000 misiles en una sola oleada de lanzamiento y llevaban suficientes misiles para disparar 10 oleadas de misiles antes de regresar al barco urbano que los acompañaba para rearmarse. El caballo de batalla del TSF era su crucero. Con forma de pirámides extendidas, tenían 1 kilómetro de alto, 1 kilómetro de ancho y cerca de 2 kilómetros de largo, y eran las únicas naves polivalentes de la TSF capaces de aterrizar en la superficie de un planeta. De diseño modular, podría asumir cualquier función necesaria en cualquier flota determinada dependiendo de su equipamiento.
Los cruceros equipados con baterías de defensa puntuales servían como escudo contra enemigos potenciales con la misma doctrina militar centrada en misiles que el Imperio, mientras que aquellos equipados con pesadas capas de blindaje ablativo servían como transportes de tropas y podían transportar 80.000 soldados a plena carga con todas sus fuerzas. Equipo variado. Nota del editor. Imagen de pirámide A de Silentili. Esa es la forma general de los cruceros del Imperio. Cabe señalar que los cruceros también constituían la totalidad de la flota de exploración. Los destructores, de 800 metros de largo y 200 de ancho, estaban ligeramente blindados, ligeramente armados, muy móviles y diseñados para transportar pequeños equipos de tropas de élite destinadas a acciones de abordaje. Lo que renunciaron en durabilidad y capacidad de ataque, lo ganaron en velocidad y maniobrabilidad. Dada una distancia suficiente, eran las naves más grandes de la flota capaces de esquivar láseres y otras armas a la velocidad de la luz, dada una distancia suficiente entre ellos y la nave que les disparaba. Y por último, la humilde corbeta. Con 100 metros de largo, transportaban una tripulación de 4 y 10 pasajeros y estaban diseñados para realizar tareas de piquete. Fuertemente armados para su tamaño, eran el pilar de la flota en caso de piratería, y también eran el único diseño de embarcación de la flota que era capaz de actuar con sigilo, invisible tanto para los sensores como para el ojo desnudo. El administrador Wang concluyó la sesión informativa técnica diciendo: las formaciones de flotas en el TSF son ad hoc y dinámicas. Con las comunicaciones instantáneas e ininterrumpidas posibles gracias a los comunicadores cuánticos y la asistencia de la guía de los barcos, cada barco de la TSF es capaz de cumplir la función para la que fue diseñado en cualquier flota en cualquier momento dado. La única diferencia, damas y caballeros, es el color de la pintura en los pasillos de los barcos urbanos que coordinan una flota. El administrador Wang pasó a la parte final de su sesión informativa, informando a los asistentes sobre sus flotas de escolta específicas, el procedimiento operativo estándar bajo el cual funcionarían, sus cadenas de mando detalladas para la exploración, etc. Una hora más tarde, la sesión informativa llegó a su fin. Por la presente se les ordena a todos que se apaguen. No se permitirá ninguna comunicación con la Tierra o fuera de tus propias naves hasta que hayas abandonado la heliopausa y estés en camino. No les mentiré. Existe la posibilidad de que este primer paso hacia la galaxia en general también sea el último. Si decide hacerlo, puede visitar la oficina de asuntos legales en cualquier puesto de avanzada en el que se encuentre actualmente atracado, donde un oficial de enlace especial lo ayudará a escribir su última voluntad y testamento, así como a grabar un mensaje que se entregará a las personas de tu elección una vez que hayas pasado por la nube de Oort. Ahora, damas y caballeros, tienen una semana de permiso en tierra. Sus embarcaciones deben quedar completamente libres de personal y pertenencias personales en las próximas 3 horas, hora terrestre, ya que se someterán a una reparación especializada durante su permiso en tierra. Una vez que se complete su permiso, se le ordena que se presente ante el Comando Central Ares en Marte para conectarse con sus escoltas asignados y comenzar su misión. Buena suerte y buena suerte, exploradores. El administrador Wang terminó la sesión informativa con un saludo formal a la multitud y luego desapareció. Mientras la flota de exploración estaba en su semana de licencia en tierra en los puestos de avanzada y la base parcialmente funcional de Marte estaba imprimiendo barco tras barco, de regreso a la Tierra, la agencia de prensa imperial había emitido silenciosamente un comunicado de prensa. Al principio no generó muchas noticias y solo tenía unas pocas oraciones, pero gradualmente ganó impulso durante los primeros 3 días después de su publicación. El Imperio Terran está buscando a aquellos dispuestos a ayudar a explotar los recursos del sistema solar. Para obtener más información, comuníquese con el reclutador de la Agencia Espacial Imperial más cercano. A medida que la noticia se difundió, las primeras personas que visitaron la isla en su oficina virtual pronto anunciaron los detalles. @fluffy_dog_Upger. Esto es increíble. Voy a ir al espacio, hombre. Espacio. @eternal_crusader. Detalles de @fluffy_dog_Upger. Leí el anuncio pero aún no lo he revisado. @fluffy_dog_Upger. @eternal_crusader mapearon el sistema solar y necesitan jinetes de asteroides para salir a extraer. @tauk 7678. @fluffy_dog_Upger no es tan peligroso. @nerdrage 001. @tauk 7678. @fluffy_dog_Upger sí, eso definitivamente suena duro. ¿Cómo lo mapearon? @fluffy_dog_Upger.
@nerrage001 @tauk7678 @eternal_crusader no es tan peligroso como crees. La Imperial Space Agency cartografió el sistema solar utilizando una combinación de drones automatizados y barcos tripulados. Etiquetaron todos los peligros y asteroides y van a construir fábricas de procesamiento, la conversación en línea se volvió más bulliciosa con el tiempo y finalmente se desenterraron todos los detalles. Cuando se publicó el comunicado de prensa inicial, la ayuda a la navegación extraatmosférica, versión 01, XNAV 01, estuvo disponible en el registro acásico para su visualización y descarga pública. Era la versión 01 no porque estuviera incompleta, sino porque la versión 1.0 solo se lanzaría después de que se mapeara toda la galaxia. 05 sería la versión que incluiría el brazo espiral del que formaba parte la Tierra. El brazo espiral de Orión de la Vía Láctea. Y además de que el mapa se hizo público, otras dos noticias fueron dadas a conocer por personas que habían hablado con los representantes de la ISA. En primer lugar, en asociación con el Tesoro Imperial, la ISA emitiría préstamos firmados a bajo interés y sin garantía con el fin de establecer una pequeña empresa como equipo de minería de asteroides. Esos préstamos cubrirían los costos iniciales del negocio en sí, así como los costos de una nave minera de asteroides. La segunda noticia estaba relacionada. Permitirían a las personas diseñar sus propios barcos en talleres de diseño virtuales, en los que luego el Imperio realizaría pruebas rigurosas. Si el diseño superaba el estándar de calidad, el Imperio permitiría que el equipo de diseño lo incluyera en un mercado virtual para que otros lo compren, y los diseñadores podrían fabricarlo ellos mismos o permitir que Caestus Heavy Industries lo fabrique para obtener una parte de la venta final. Precio. Así, cualquiera podía implicarse en la nueva industria que había creado el Imperio. Incluso si uno decidiera no salir al sistema solar como jinete de asteroides, podría diseñar naves para los jinetes de asteroides desde la comodidad de su propio hogar. Fue un logro monumental para el Imperio naciente y los economistas estimaron que crearía millones, si no cientos de millones de nuevos empleos. Incluso es concebible que se generen miles de millones. Las posibilidades eran ilimitadas. Pero junto con las posibilidades ilimitadas, vinieron riesgos ilimitados. Los riesgos de la minería de asteroides eran obvios, pero menos lo era el riesgo de que los diseñadores pusieran todo lo que tenían en la creación de nuevos diseños de naves y fracasaran, dejándolos sin un centavo después de dejar sus trabajos y vivir de sus ahorros solo para no poder diseñar una nave que el Imperio está probando. Aceptaría. Entre los más fervientes interesados se encontraban personas de entre 20 y 30 años. Estaban seguros de que podían crear diseños populares y, casi de la noche a la mañana, miles de corporaciones de diseño de barcos se registraron en la Agencia de Comercio Imperial. Una de esas corporaciones de diseño recién formadas fue Imuji Danche Co., que había sido formada por un grupo de 5 coreanos, todos ellos de 20 y tantos años. Nota del editor. Imuji es una criatura mitológica coreana. Es un dragón menor que aspira a ser un verdadero dragón y representa la superación de varias pruebas y adversidades para lograr una meta. Danche es la romanización de, que significa organización o grupo en coreano. Park Seo-yeon, ¿fue aceptado nuestro diseño? Preguntó Kim Ye-jin, apenas capaz de mantenerse firme con toda su inquietud nerviosa. Enviamos el diseño hace unos 20 minutos, por lo que pronto tendremos una respuesta. Tranquilo, hermano, ya lo tenemos, respondió Seo-yeon con calma. Estaba tan nervioso como su amigo y socio, Ye-jin, pero como descendiente de un hombre de negocios moderadamente rico, ocultaba mejor sus nervios. Tienes razón. Kim Ye-jin se sentó en el sofá y cruzó una pierna sobre la otra, pero no pudo evitar que su pie rebotara. Simplemente estoy nervioso. Quiero decir, todos renunciamos a nuestros trabajos por esto, y no todos nacimos ricos, ¿sabes? Miró juguetonamente a su amigo sentado frente a él en la mesa de café. Incluso si fracasamos esta vez, todavía tenemos tiempo. Podemos seguir mejorando el diseño y reenviándolo. Y no es que no tengamos ahorros para vivir hasta que nos hagamos ricos, así que tenga paciencia. Eventualmente lo lograremos. Kim Ye-jin dejó de prestarle atención a su amigo y sacó su teléfono, actualizando la bandeja de entrada de correo electrónico de la compañía una y otra vez, sin querer esperar a que la actualización interna le notificara que había llegado un correo electrónico de la ISA. Otro joven coreano entró en la habitación por la puerta abierta. ¿Ye-jin ya se ha calmado? Sacó a relucir la caja de cerveza enlatada que había traído consigo. Vengo trayendo ofrendas de paz, se rió.
Shao-Kahn. Park Seo-yeon se puso de pie y agarró al recién llegado por los hombros. Jaja. ¿Ya es hora de beber? ¿Cuándo no es hora de beber, hermano? Exclamó el recién llegado, luego dejó la cerveza sobre la mesa de café. Ye-jin, relájate y tómate una cerveza. Kim Ye-jin dejó su teléfono junto a la cerveza y dijo. Tienes razón, preocuparte no hará que el correo electrónico llegue más rápido. En ese momento, su teléfono sonó con una notificación. Rápido. ¿Qué dice? Todos en la sala se agolparon alrededor de Kim Ye-jin, que acababa de tomar un trago de su cerveza. Ye-jin roció el trago de cerveza sobre sus amigos y compañeros de trabajo, a ninguno de los cuales les importó. Cogió su teléfono y, por primera vez desde que tenía un teléfono inteligente, buscó desbloquearlo bajo las miradas expectantes de sus buenos hermanos. Finalmente desbloqueó el teléfono, abrió el correo electrónico y sus labios pronunciaron las palabras mientras lo leía. Luego, decepcionado, arrojó su teléfono sobre la mesa y bebió su cerveza antes de decir. No era del imperio. Pero si quieres penes más grandes, chico, tienen algunas pastillas para ti. Él se rió y luego se reclinó en el sofá. Para ser justos, incluso tener una oportunidad como esta es la generosidad del imperio. Se necesitará mucho tiempo, esfuerzo, conocimiento e incluso suerte para tener éxito. Pero incluso si llegamos tarde a la mesa, al menos deberíamos poder recoger algunas migajas sobrantes, y eso será suficiente para cubrirnos al principio. Así que no tengan expectativas muy altas en este momento, hermanos. Solo necesitamos nuestra pasión, impulso, ambición y esperanza, como Imuji. Exclamó Park Seo-yeon, poniendo la palma de su mano sobre la mesa de café. Sus amigos también pusieron los suyos y con un grito de Imuji Danche. La gente en la habitación se rompió a reír. Se estaban llevando a cabo debates similares en muchos lugares entre muchos grupos diferentes. Algunos eran clubes escolares, otros eran megacorporaciones como Walmart, e incluso agronegocios como Monsanto y Tyson se estaban involucrando en lo que veían como la base de otra industria que podían utilizar para diversificar aún más sus carteras de inversión. Pero en algunas empresas, como SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic, el tono de la discusión fue muy diferente. A diferencia del optimismo de los clubes escolares o de las despiadadas discusiones financieras de las megacorporaciones o empresas que buscaban diversificar sus carteras de inversiones más allá de sus competencias básicas, las empresas centradas en el espacio se mostraron más empresariales cuando entraron en acción. Mientras el resto de los grupos se reunían en aulas, salas de conferencias u oficinas de Wall Street, las empresas espaciales empezaron en la sala de juntas. Las decisiones que tomaron fueron algo natural, delegando tareas de diseño y pruebas a varios ingenieros que trabajaban para ellos. Incluso enviaron cazatalentos para reclutar más personas especializadas en tareas que consideraban necesarias. Con la privatización del sistema solar, al menos dentro de ciertos límites, las empresas centradas en el espacio estaban decididas a salir victoriosas de lo que vieron sería una lucha épica para dividir el pastel que era el sistema solar. Pero por ahora, ya sean aficionados, profesionales o cualquier otra cosa, todos necesitarían una respuesta a su propuesta por parte de la Agencia Espacial Imperial. De manera similar, tendrían que considerar si subcontratarían o no su producción a Epaestus Heavy Industries. Después de todo, si estuvieron entre las primeras o las últimas empresas en facilitar la exploración y explotación de recursos en el sistema solar dependería de su capacidad de fabricación. Y era actualmente la única empresa que tenía la capacidad de fabricar naves espaciales que pudieran superar cualquier estándar de seguridad, por estricto que fuera. Una startup, por otro lado, podría eventualmente fabricarlos, pero habría accidentes. Y ni una sola compañía de seguros ha revelado públicamente su postura sobre si financiarían una profesión tan arriesgada como la de minero de asteroides o la de explorador espacial. Por lo tanto, los riesgos eran proporcionales a las ganancias potenciales y todos los involucrados tenían que tomar una decisión importante. Uno podría preguntarse por qué, con las capacidades que demostró Epaestus Heavy Industries, no monopolizaron simplemente la industria manufacturera por completo. Después de todo, ciertamente tenían la tecnología para hacerlo. La mayoría de la gente incluso esperaba que la monopolización fuera una conclusión inevitable, ya que ¿qué persona en su sano juicio permitiría que otros escalaran su montaña personal de oro? Así, la gente había estado ocupada produciendo sus carteles y creando sus consignas para protestar contra un monopolio que, simplemente nunca apareció. De hecho, con Félix al mando, y ofreció extensión en lugar de tacañería.
En lugar de comprar diseños a personas por una miseria, publicaron una lista de servicios que brindarían a los emprendedores. Claro, se ofrecieron a comprar diseños y fabricarlos ellos mismos, pero la propia empresa recomendó no hacerlo. La oferta era simplemente para aquellos que se sentían abrumados y hundidos, apenas capaces de mantenerse a flote en un océano infestado de tiburones que acababa de ser completamente azotado. Nota del editor. Chumming es el acto de arrojar al océano despojos ensangrentados, generalmente intestinos, esqueletos y cabezas de peces, para atraer a los tiburones. Los pescadores de tiburones lo utilizan para facilitar la captura de tiburones, y las compañías de viajes de aventura que ofrecen nadar con los paquetes de tiburones lo utilizan para garantizar que las personas realmente vean los tiburones cuando bajan a sus jaulas. Pero lo que recomendaron fue un equilibrio entre ganancias y seguridad. En cambio, permitirían a las personas licenciar sus líneas de producción por el costo de las materias primas más un porcentaje gradual del precio de venta final de lo que estuvieran fabricando. El porcentaje oscilaba entre el 5 y el 20%, y la lista de productos era, como mínimo, muy completa. Lo único que mantuvo estrictamente para sí fue su propia tecnología, y ni siquiera el antifan más rabioso con un sentido desmesurado de justicia podría argumentar en contra de eso. Sin embargo, lo que actualmente llamó la atención del público fue la capacidad de en el campo de la industria espacial. Sus ofertas fueron, increíbles, por decirlo menos. @Malig91. Bru. Acabo de leer la lista de cosas de fabricación espacial de @Epastuseavia Industries y no lo creo. Nadie puede ofrecer una garantía del 100%. @Epastuseavia Industries. O, @Malig91, pero ofrecemos eso. Se garantiza que todos los productos fabricados por I cumplirán o superarán el 100% de todos los requisitos de seguridad y usabilidad, así como el 100% de cumplimiento de los esquemas de diseño que recibimos. @Ahmed_94. @Malig91 jajaja, te acaban de poseer. Sigburn.gif @Malig91. @Epastuseavia Industries @Ahmed_94. Si realmente no hay defectos de fabricación en ninguno de los productos de I, me transmitiré en vivo cortándome un dedo. @Epastuseavia Industries. @Malig91, por favor no te cortes los dedos. ¿Qué será de tu vida amorosa si te quedas sin dedos? Las discusiones en línea fueron intensas, por decirlo menos, y la guerra de llamas prácticamente quemó Internet hasta los cimientos. Gracias a que Epastuseavia Industries abrió las compuertas, se registraron más de 1 millón de nuevas empresas en muy poco tiempo. Y después de eso, millones de patentes para equipos relacionados con el espacio, que van desde tazas y otros platos diseñados para incorporar placas de gravedad para garantizar que no se derramen durante maniobras pesadas hasta posibles bancos de condensadores y motores. No era que el imperio hubiera liberado su tecnología al dominio público, sino que a las personas se les permitió incorporar la tecnología en su diseño como una especie de pieza de caja negra que podían obtener bajo licencia del imperio. El único requisito era que, si un diseño incorporaba tecnología imperial conocida públicamente, el objeto resultante solo podía ser fabricado por I. Eso estaba en el acuerdo de licencia y no se aceptaría ninguna negociación sobre esa cláusula. Mientras tanto, el imperio no hizo absolutamente nada para detener la marea de innovaciones colaborativas. De hecho, bastantes cosas habían sorprendido tanto a Aaron como a Félix con los procesos de pensamiento detrás de ellos. Aunque parezca mentira, los platos fueron lo que más les sorprendió. No puedo creer que no hayamos pensado en eso, gimió Aaron, recostándose en su silla y cubriéndose la cara con las palmas. Rina lo miró y soltó una risita suave, luego se tapó la boca y pareció sorprendida por el ruido extraño que acababa de salir de su boca. No somos dioses, así que por supuesto nos vamos a perder algunas cosas aquí y allá, dijo Félix, disgustado. Solo puedo preguntarme qué más nos olvidamos. Aaron se enderezó y conscientemente aclaró su expresión. Necesitamos recompensar en gran medida a las personas que tuvieron éxito. Hay muchos diseños que no son muy factibles, algunos que apenas alcanzan el nivel básico en términos de rendimiento y algunos que los superan. Pero la gente que piensa en cosas que deberíamos haber pensado y no lo hicimos, suspiró. ¿Cómo deberíamos recompensarlos? Félix parecía preocupado. Yo diría que podría contratarlos como diseñadores en I, pero eso frustraría el propósito de buscarle más. Además, los monopolios, incluso en sus niveles más bajos, son francamente terribles para la economía y no podemos permitirnos eso en este momento. ¿Qué tal un premio?, sugirió Rina. Darles dinero y reconocimiento.
El premio les dará derecho a presumir durante mucho tiempo, si no para siempre, y el dinero será algo más tangible. Aaron asintió, luego se volvió hacia Nova y dijo: notifique a la prensa. Deberán emitir un comunicado de prensa dentro de una semana, hora de la Tierra. Conviértalo en un premio único de 10.000 Yen y una medalla civil. Llámelo premio a la innovación y celebraremos la ceremonia de premiación. Annie miró al techo y pensó por un momento, dentro de 2 meses, a principios de marzo. Conviértalo en un feriado gubernamental llamado Día de la Innovación, el 1 de marzo. Sí, señor, respondió Nova, luego parpadeó mientras enviaba las notificaciones a Gaia, quien distribuiría las tareas a los departamentos correspondientes y les daría seguimiento. Entonces, ¿cuándo deberíamos enviar las ofertas?, preguntó Félix. Aaron reflexionó por un momento y luego dijo lentamente: ¿qué tal dentro de 2 semanas? Si el Imperio enviara notificaciones de aceptación demasiado pronto, tendría el efecto contrario. La gente pensaría que se habían tomado atajos en el proceso de prueba y no confiaría en el hardware resultante, sin importar quién lo diseñó o quién lo fabricó. Después de todo el mundo todavía se movía a la velocidad de la humanidad y no podía pensar ni procesar información en picosegundos, a diferencia de las inteligencias virtuales y artificiales. El procedimiento de prueba utilizó ambos. Primero, los diseños se filtraron a través de Sexto, que tenían un conjunto estricto de instrucciones mediante las cuales los probaron en la simulación. Cualquier diseño que pasara el filtrado Sexto se asignaría a Nova, quien simularía el producto basándose en el diseño mismo. Ella sería quien determinaría en última instancia qué diseños se pasarían a los investigadores de Lab City, quienes los perfeccionarían teniendo en cuenta la practicidad y la comodidad, así como la facilidad de uso. Después de todo, si bien hacer cosas a prueba de idiotas solo aseguraba que evolucionaran mejores idiotas, aún tenían que considerar al usuario final. Un diseño de cabina con 500 interruptores sin etiquetar puede ser, de hecho, el mejor en términos de rendimiento, pero un piloto preferiría tener 5 interruptores claramente etiquetados al volar el avión. Naturalmente, no llegarían tan lejos como lo hizo el ejército de EU. Donde los tanques de batalla principales tenían un botón claramente etiquetado que sobresalía notablemente y tenía una etiqueta grande que decía pulsar para comenzar, pero definitivamente facilitarían las cosas para el ejército. Usuario final para operar. Nota del editor. El tanque de batalla principal M1A1 Abrams en realidad tiene exactamente ese botón. Está visiblemente ubicado como el único botón en un panel lleno de luces indicadoras y tiene un espacio de 4 o 5 pulgadas alrededor para evitar que los conductores de tanques presionen el indicador. Se enciende y se pregunta por qué el tanque no arranca todavía. 2 semanas después, en la sala de estar de Park Seo-yeon. Los 5 socios detrás de Imuje-danche estaban teniendo una reunión de planificación cuando todos sus teléfonos se iluminaron y emitieron un tono de alerta único, indicando que se había recibido un mensaje de un funcionario imperial. Todos sacaron sus teléfonos y los desbloquearon, luego una pantalla holográfica se iluminó automáticamente con una notificación automática de la Agencia Espacial Imperial. Felicitaciones, Imuje-danche, por su diseño, patente 197-000-281-36-04, XT588V2, TEP pendiente, por ser aceptado en el programa de innovación. Un representante se comunicará con usted dentro de las próximas 48 horas con más detalles. Siga este enlace para obtener más información sobre sus derechos y responsabilidades como empresa en el programa de innovación. Bienvenido al equipo, Imuje-danche. Las 5 personas en la sala se congelaron mientras leían el correo electrónico en sus pantallas holográficas, con la boca tan abierta que podrían tragar un huevo de gallina sin romper la cáscara. Luego, los gritos comenzaron 3 minutos más tarde, después de que todos salieron de su estado de mirada colectiva y saltaron el uno hacia el otro, saltando arriba y abajo en un jubiloso abrazo grupal. Lo habían hecho. Esto requiere una celebración. Gritó Kim Ye-jin y se dirigió a la cocina. Pronto regresó con una botella de champán Dom Perignon. Destapó el corcho y la espuma de champán cubrió a los 5 amigos que celebraban, a quienes no les importó en lo más mínimo el desorden y se sirvieron una copa entre ellos. Al programa de innovación y al imperio. Gritó Park Seo-yeon mientras levantaba su copa de champán. Y al emperador, que reine por mucho tiempo. Después de unos minutos de celebración, seguidos de duchas rápidas y cambios de ropa para quitar los pegajosos residuos de champán, los 5 hombres a cargo de Imuje-danche llamaron a sus familiares y amigos para difundir la buena noticia.
No vas a creer esto, pero, mamá, lo logramos. Papá, nuestro diseño fue aceptado. Cariño, ¿te gustaría visitar el espacio? Hermana. ¿Adivina qué? Las llamadas duraron horas hasta bien entrada la noche, pero todos estaban demasiado emocionados para dormir y comenzaron una auténtica fiesta de bebida coreana que recorrió toda la ciudad, de bar a karaoke, de bar a restaurante, y así sucesivamente. No fue hasta la sexta parada que estaban demasiado ebrios para moverse y el camarero llamó a un coche para que los llevara a casa. El día siguiente. 5 hombres estaban en la sala de estar de Park Seo-yeon cuidando sus resacas y discutiendo sus planes futuros. Creo que deberíamos dejar que Yi se encargue de la fabricación. Tienen bastantes patentes sobre tecnología imperial de caja negra que incorporamos al diseño, por lo que es la mejor opción. De lo contrario, tendríamos que encontrar una fábrica que pueda fabricar la mayoría de las piezas y luego enviarlas ahí para su ensamblaje final de todos modos. Así que dejarles manejarlo de principio a fin no solo garantiza la calidad, sino que también elimina muchos intermediarios, dijo Mon Yeon-woo. Aunque los 5 hombres eran todos buenos amigos y no tenían idea de cómo establecer una estructura corporativa, Yeon-woo era su gurú tecnológico y los demás generalmente cedía ante él en todos los asuntos técnicos. Un coro de acuerdos siguió a su sugerencia y el asunto se consideró resuelto. Mon Yeon-woo fue designado por unanimidad como la persona que se pondría en contacto con Epaestus Heavy Industries y resolvería el acuerdo de licencia y fabricación junto con Kim Ye-jin, quien tenía la mayor experiencia en un entorno corporativo. Ye-jin había trabajado como pasante para una corporación coreana que fabricaba sillas de oficina hasta que sus amigos lo obligaron a disparar a la luna, o más bien, a los asteroides. Eso está arreglado entonces, anunció Park Seo-yeon. Pasemos al siguiente tema. ¿Dónde deberíamos ir a realizar prospecciones? Todos en la sala intercambiaron miradas y se encogieron de hombros. Ninguno de ellos tenía experiencia minera alguna, especialmente considerando que Corea del Sur no era particularmente rica en minerales y carecía de una industria minera sólida. La mayoría de los materiales utilizados en la fabricación de Corea del Sur fueron importados de otros países más ricos como Australia, China, Japón y Rusia. Probablemente deberíamos contratar buscadores. O tal vez simplemente podamos poner nuestros barcos en el mercado y venderlos a otros, sugirió finalmente alguien después de unos minutos de silencio. Ahora que tenemos experiencia, ¿por qué no empezamos a diseñar yates de recreo? De esa manera podríamos perseguir a los ricos, fue otra sugerencia. Oh. Eso me da una idea. Ya no hay mucha gente súper rica, al menos no después de la confusión. Entonces, ¿qué tal si construimos un gran crucero por el sistema solar que ofrezca paquetes de vacaciones para todos los presupuestos? Kim Ye-jin intervino. ¿Por qué no nosotros? Pudimos, creo que nosotros, la conversación pasó a una lluvia de ideas, luego, después de aproximadamente una hora, cuando las sugerencias se habían vuelto demasiado poco realistas para continuar, Park Seo-yeon intervino y dijo. Está bien, cálmate. Podemos diversificarnos y hacer múltiples cosas. Podemos ofrecer arrendamientos de naves mineras de asteroides donde las personas interesadas en la minería de asteroides paguen por sus naves con el 5% de sus hallazgos durante, digamos, 10 años. Otra vía sería diseñar yates de lujo para excursionistas solares. Creo que las personas con ingresos disponibles estarían más que felices de comprar sus propias naves espaciales. El dinero de los ricos es fácil de ganar si les ofreces una forma de aumentar el tamaño de sus activos en concursos de medición de penes. Basta con mirar cómo Musk envió un automóvil a la órbita de Marte sin más motivo que presumir. Imagínense si fuéramos nosotros los que les arrebatáramos el mercado de lujo a esos bujababo. Nota del editor. Bujababo, Angul. Euro, es una frase que supuestamente se refiere a personas que tienen una gran riqueza, pero carecen de inteligencia o sentido común. El término coreano se traduce literalmente como idiota rico o tonto rico. Yo mismo no tengo ningún conocimiento de coreano, y mucho menos de su jerga, así que acudí al experto en este caso, Chat. Déjame saber si me equivoqué aquí, ¿no? La reunión y Mujeranche continuó y los 5 amigos utilizaron puro entusiasmo para compensar la total falta de experiencia en la gestión de una empresa. Sin embargo, no estaban solos en esto, ya que el proyecto de innovación había aceptado muchos diseños de startups que no tenían experiencia y, siendo realistas, estaban condenadas al fracaso.
Algunos podrían sobrevivir, pero las aguas infestadas de tiburones en las que nadaban habitualmente las corporaciones definitivamente no eran para todos, una lección que la mayoría de las personas optimistas, de ojos brillantes y cola poblada que se sumergían de cabeza pronto aprendieron. Pero si aquellos que fracasaron continuaron intentándolo una y otra vez, aprenderían las lecciones importantes y, eventualmente, se convertirían en uno de los gigantes sobre cuyos hombros las generaciones futuras podrían apoyarse para mirar más allá en los futuros neblinosos y distantes. La explosión de empresas relacionadas con el espacio, ya sea que se centraran en vender diseños o personalizar su propia nave en busca de la vasta riqueza mineral presente en el sistema solar, o cualquier cosa intermedia, fue el comienzo de una redistribución de la riqueza dentro del imperio. El propio Aaron estaba a favor de la reorganización y la inyección de sangre fresca en la estancada economía que había sido el patio de recreo de los distanciados y delirantes ultraricos durante demasiado tiempo. Así que pondría su dinero donde estaba su boca e invertiría en todos los que se atrevieran a soñar, asegurándose de que todos tuvieran las mismas posibilidades de cumplir esos sueños e impulsar la era de la exploración. También resultó ser una distracción bastante eficaz de los acontecimientos del pasado reciente. Con tantas cosas negativas sucediendo desde la fundación del imperio, fue bueno inyectar un poco de esperanza y entusiasmo en el subconsciente colectivo de la humanidad.